Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les cuento que traigo un abriendo perfumes árabes. Les he grabado 2 o 3 videos de abriendo perfumes y en uno de ellos les decía que justo grabando tocaron el timbre y me avisaron de conserjería que habían llegado perfumes y eran perfumes árabes. Desde que sentí la primera fragancia árabe, desde que conocí la primera fragancia árabe, quedé loca. Esa es la palabra. Quedé totalmente asombrada con la calidad de las fragancias y con sus lindas presentaciones. El día de hoy les traigo una selección de 3 perfumes, uno de ellos más desconocido o que quizás yo no he visto en muchas reseñas, que quiero compartir con ustedes, y 2 que son hit ventas, que son muy famosos, que tienen mucho hype. Así que, bueno, no me voy a alargar mucho con la introducción. Voy a partir con uno de la casa de Afnan, que me llamó mucho la atención porque vi una reseña en el que decían que era exquisito, diferente, que se iba por otro lado, no tan dulce, etc. Bueno, quiero sacar mis propias conclusiones y también les voy a contar un poco de sus notas para que ustedes se hagan una idea. Bueno, el primero es de la casa de Afnan, como les decía, y es Rare Tiffany. Miren qué bonita la caja, selladita. Estos perfumes los compré en productos de lujo. No estoy auspiciada, en mi propio dinero, pero me gusta contarles porque siempre me preguntan y la verdad es que sí, en este momento, yo lo compré ahora entre diciembre y enero, estaba esta fragancia, así que pueden ir a ver si todavía está. Es muy bonita la caja, muy distinta. Generalmente todos los árabes tienen cajas café, dorada, que van por ese lado, ¿ya? Bueno, la vamos a abrir. Aquí están mis tijeritas. Y qué emoción. Estoy contenta nuevamente. Esto de abrir perfumes es una cosa, a mí me encanta comprar a ciegas. Yo en muchos videos les he dicho que para mí eso es lo más entretenido que hay. No compro muchos Beckham yo personalmente porque me guío más por los acordes, las notas, me lo voy imaginando y me gusta que cuando llega poder decir sí, me lo imaginaba así o no, me sorprendió. Entonces, por ese lado a mí me gustan bastante las fragancias desconocidas, ¿ya? Vamos a abrirlo. No se abre así, hay que sacar todo esto. Saquemos todo. Bueno, les cuento que Rare Tiffany es un perfume ámbar floral para mujeres. Se abre hacia arriba. Lo vamos a abrir con cuidadito hacia arriba. Y esta es la botella. A mí me encanta el color turquesa. Y bueno, me fui por la apariencia. Miren qué bonito. Viene así. Esto tiene como unas... podríamos decir como el tipo de diseño que tiene acá. Esto parece como si fuera una concha, un nácar, o que fuera de piedra. Se ve bastante lujoso. Esto es plástico y es bastante pesadito. Aquí dice Rare Tiffany. Así que muy, 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 muy bello. Bueno, lo vamos a atomizar y voy a ir viendo las notas junto con ustedes. Voy a ver primero qué me parece a mí, ¿ya? Me voy a entrar en concentración, ya voy a inspirarme y vamos a ver qué pasa conmigo y con mis sentidos. Como les decía en el otro video, hay que tratar de explayar más de una vez porque la fragancia viene distinta en el atomizador, en el tubo de lo que es. Me llegó dulce, limpia, con algo especiado, cremosa, levemente tropical. Acá deben haber flores tropicales o flores blancas. No siento nada de rosa, aquí es flor blanca o amarilla. ¡Ay, qué rico! A ver, me recuerda algo
Por el momento no. Vamos a ir viendo sus notas para ver si me parece más o menos ir interpretando lo que sentí. Entre sus notas tenemos en salida ylang ylang, jazmín y rosa. La rosa no la siento, como les digo. Su corazón es de almizcle, de sándalo y de vainilla. Y su base es de jengibre, pimienta rosa y caramelo. Se siente lo especiado de la pimienta rosa, se siente el jengibre. Es una fragancia que lo que me parece interesante es que en su base tenemos estas notas de pimienta rosa y jengibre. En general la mayoría las tiene en la salida, por lo tanto me da la impresión que estas notas más especiaditas, picositas, van a quedar por más tiempo y sería bastante interesante. ¡Ay, qué rico! Se siente limpio por el almizcle, se siente bastante el ylang ylang, sentimos también el jazmín y podemos también sentir estas especies entremezcladas con la madera de sándalo y la vainilla. Una vainilla no gourmand, un perfume que huele a perfume, una fragancia que no me recuerda a otra, muy, muy, muy femenina y lo destaco bastante. Agradable. Ya yo estuve viendo, como les decía, que mencionaban que esta fragancia era un poquito extraña. Puede ser que en piel se torne diferente, pero por el momento lo que alcancé a sentir en el papel, que obviamente no es igual que en piel, pero lo poco que sentí en el aire me llamó bastante la atención. Es bien fragante, de salida alta. ¡Ay! Se siente el jengibre. Si te gustan los perfumes con jengibre bien femeninos y florales, te va a gustar esta fragancia. Es del año, no nos dice el año, pero yo creo que no es muy antigua. De la casa de Afnan. Es la primera fragancia que tengo de esta casa, así que me llamó bastante la atención. Y me he llevado una grata sorpresa. Me gustó mucho, 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 mucho. Porque se desliga del aroma típico de perfume árabe, es más bien de diseñador, pero quiero ver si al ser árabe me entrega buena proyección y buena duración. Eso quiero ver. En cuanto a la proyección inicial, es alta, sale bastante alta, es muy fragante, muy atrayente y yo creo que a muchas mujeres podría gustarle. Así que diferente. Rare Tiffany de Afnan. Esa es su presentación, es que es hermosa, maravillosa. A mí me encanta esto es pesadito, ¿eh? Esto parece metal o algo así, pero es bastante pesada. Bueno, así que esa es la primera que tenía. ¡Ay, qué rica! Bueno, vamos a ir por la segunda. Esta sí que tiene un hype enorme. Es una fragancia que está en boca de todos. Es una fragancia que me costó encontrar, que cuando la compré estaba solo en esta tienda. He vuelto a mirar nuevamente y creo que está en algunas otras. Es una caja impactantemente grande. Es un unisex del año 2022. Y les estoy hablando de Camera. El famoso Camera de Latafa. La caja es grande, es bien bonita, tiene acá el símbolo de Latafa y también creo que voy a tener que sacarle todo el papel. Bueno, aquí está la caja, aquí pueden ver también el símbolo holográfico que nos dice que la fragancia es original. Esto es como un cartón pero forrado con algo que parece cuero, cuerina. Y el símbolo de la tafa. Bueno, y la vamos a abrir hacia arriba. Viene aquí en su cetro, magnánima. Oh my God, esto tiene mentira. Esto tiene un espejo. Yo he visto reseñas, pero como que nunca muestran la caja y la caja es muy importante, miren. Qué cosa más bonita. Sacamos la fragancia y viene aquí con
el nombre Camera, un espejo y la fragancia que parece un vaso de whisky o de algún tipo de licor. Dice ahí también la taza, pesadita, muy pesadita. Muy bonito el frasco y el jugo, el color invita. Ya, creo que de todas las que he comprado, una de las de mayor hype es Camera y estaba muy ansiosa. Les cuento que es de la familia Especiada Aromática del año 2022 Unisex. Voy a respirar profundo. Y la vamos a aplicar por aquí hacia el otro lado. Dulce. ¡Oh, qué rica! Dulce, pero un caramelo. ¡Oh, qué rica! Pica mucho, mucho en la nariz, tiene mucha especia esto. Me viene un aroma avainillado, un poco fresco, con alguna especia o especias. Me recuerda el aroma de un helado de vainilla, así como primera impresión, con algún fruto seco. Oh, esto es muy, muy gourmand. Canela, canela, canela. ¡Oh, qué bien conjugado! Se siente un aroma así acariciante. No siento ninguna nota punzante. Vamos a ir viendo que tiene Camera. Es un perfume que tiene notas de sándalo, dátiles y vainilla. Pero en su salida lo que tenemos primero es la canela, la cual evidentemente sí la siento. Tenemos nuez moscada y bergamota. La bergamota le da ese frescor cítrico inicial que compensa un poco el dulzor exagerado porque es un dulzor alto. Si no te gustan los dulces, este no te va a gustar, pero si eres de los gourmand, dulcecitos, cálidos, este te va a traer bastante. En su corazón tenemos dátiles, praliné y nardos y mahonial. Mahonial es una nota sintética que hizo Givaudan que nos evoca a flores blancas con el tipo de lirio, así como los lirios. Ese tipo de aroma es totalmente sintético, pero es una molécula que nos evoca el aroma de los lirios. ¡Ay, qué rico! Y en su fondo tenemos vainilla, haba tonka. Tenemos además aquí amberwood, benjuí, mirra y aquí gala wood. A ver, no huele a oud, sí huele a maderado, sí es un perfume dulce, cálido, especiado, ambarado, avainillado y con canela completamente. La salida con esos 3 sprays es alta, invade el ambiente, siento que me llenó, borró a Tiffany, y eso que Tiffany también es bien potente, pero siento que esta fragancia me hace respirar profundo, quiero seguirla, siento que al percibirla en alguien me darían ganas de preguntarle qué perfume estás usando. Lo siento completamente unisex, esto sería delicioso, delicioso, delicioso en un varón. O sea, yo a un varón le siento esto y es irresistible. Una canela muy exquisita, como les digo, entremezcladas las notas, huele también como algo horneado. No, exquisito, exquisito, bien conjugado, como les decía, nada punzante, nada terrible. Decía que este perfume como que lo quiero usar otoño, invierno, primavera, verano. El perfil quizá no es tan verano, obviamente, porque es muy dulce. El cítrico se siente más que todo en la salida y después lo dejamos de percibir. ¡Ah, qué rico! También se siente la mirra, pero una mirra tolerable. No tiene el típico aroma o fuerte de los árabes punzante en tu nariz. No. Vamos a aplicarlo acá, a ver. Ese frescor, tiene un frescor, entonces en el momento de inicio de la percepción no logras sentirte hostigada. Va bajando el cítrico, va saliendo un aroma carameloso, hasta un poco a toffee.
atalcadito, lo siento atalcadito en mi piel. Limpio a pesar de ser dulce. El nardo, floral blanco, lo siento de manera sutil. No te podría decir que esto es un floral, si me preguntan. ¿Qué tipo de perfume? Yo te diría es un avainillado, especiado y aromático. Ese sería como el perfil que me da, que percibe mi nariz. Así que te vamos a estar probando, mi querido Camera. Ahora creo que salió uno de café que no he visto en Chile, pero señor, esto es exquisito. Es lo único que puedo decir. De todo mi gusto, diferente a los otros árabes que les he abierto, porque hay muchos dulces, pero no es un dulce que se parezca ni a Ragba, ni a Merolud, ni a Udmud, que los probé el otro día, tampoco a Sheikh al-Shuyuk. No. Y no me recuerda a ningún otro perfume. Creo que estaría buenísimo para hacer un layering con alguna otra fragancia. Avainillado, cálido, si eres amante de la vainilla y lo especiado y lo gourmand, muy gourmand, te recomiendo totalmente probar Camera, y también está a un precio un poquitito más alto que los otros árabes, pero tampoco considerablemente terrible como para no comprarlo. Así que te recomiendo Camera. Y bueno, vamos a ir por el tercero, que también estaba en mi lista. Primero que todo por su botellita hermosa. Bueno, les cuento que acá hace calor, yo estoy en verano. Ahora estoy con chaqueta porque está más helado en la noche, estoy grabándoles de noche. Ay, pero quería compartir con ustedes, este paquete me llegó ponte tú el jueves y estamos a martes. Ese ruido no sé lo que es, pero bueno, estamos a martes, han pasado varios días, me aguanté, el otro día les hice el unboxing de 7 perfumes en 2 tandas y quedé ya así como excitada, total. Me costó mucho dormirme. Algo tienen estos perfumes que generan en tu cabeza, algo en tus sentidos, en tus hormonas, no lo sé, que te prenden, ¿ya? Te suben el ánimo. A mí en general todos los perfumes me generan algo, pero los árabes, no sé, algo tienen en su composición que es muy atrayente, porque quizás es el perfil de fragancias que a mí siempre me ha atraído. A mí siempre me ha gustado Montale y Mancera. Pierre Montal irradió, penetró las fragancias que hace él en Francia, las penetró de aroma árabe. El perfil árabe, toda su inspiración árabe se ve reflejada en sus fragancias. Entonces yo, cuando siento perfumes así, de potentes, es que me vuelvo totalmente loca. Esa es la verdad. Y bueno, no nos extendemos más, y también es otro de la Casa de la Tafa, también con mucho hype, también muy conocido y querido, y bueno, todo el mundo lo quiere tener, la verdad. Y les estoy hablando de Ahwar. Perdonen el ruido detrás, no puedo hacer nada porque todo el tiempo pasan camiones y hay totalmente mucho ruido acá. Esta es su caja, muy bonito, totalmente presentación nicho. Esto podría valer miles de dólares, no sé, pero en sí me recuerda mucho a presentaciones de mucho más costo. La vamos a abrir. Ya, creo que pasó ese sonido intolerable que estaba sonando, que me imagino que a ustedes también. No pasó. Bueno, tengo que seguir con el video porque si no, no se los voy a poder grabar nunca. Y esta es la hermosa caja de Ahwar. Miren, a ver. Es un perfume del año 2021, es unisex y es de la familia amaderada aromática. Y se abre, al parecer, así como un cajoncito. ¿Ven? Como les digo, presentación bastante niche. ¡Ay, qué bonito! Así, bueno, viene con su símbolo ahí también de autenticidad. Y aquí viene la fragancia, que la voy a firmar bien para que no se me caiga, con su tapita. Esto es felpa, velvet, peludito, y trae aquí un hoyito para que tú lo puedas sacar. Hoy es hermoso.
señor, esto es lujo, 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 lujo. Miren. Esto es maravilloso. Yo, la verdad, me saco el sombrero frente a la Tafa Umbrella y todas sus marcas, las marcas que pertenecen a la Tafa, porque en general un muy buen trabajo en cuanto a diseño, todo diferente. Generalmente o a veces el frasco no coincide con el líquido, con el jugo, y eso es bastante interesante. Entonces vamos a abrir este jaguar. Esto es con textura, es como una pintura hermosa, pesada, y su tapa es plástica o madera, quizá una madera, puede ser madera esto. Sí, puede ser madera. Y aquí está la fragancia, que es lo que más nos importa. Lo voy a aplicar y les comento sus notas. ¡Ay, qué emoción! Estoy contenta. Me quedan por abrir dos más, pero los voy a hacer en otro video para que sea más interesante y se les abre el apetito. Vamos para acá. Esto es más frutal, fresco, dulce, limpio. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué acariciante! Otra cosa, distinto a Camera. Tiene un dulzor, pero un dulzor no gourmand. Siento frutas frescas y luminosas. Algo limpio, algo que me refresca, está un poquito mentolado. Vamos a ver sus notas. Nos dice Fragrantica que sus notas de salida son notas afrutadas, no especifica cuáles. Acá pueden haber frutas tropicales. Siento también que podría haber pera, piña, hasta manzana. No veo fruto rojo, no percibo ese tipo de raspberry, ningún berry, sino más bien frutas como la manzana, la pera, el durazno, quizá un durazno, pero no tan marcado. Está rico. Y en su corazón tenemos rosa y jazmín, y en su base tenemos vainilla, almizcle, ámbar y cedro. Es una fragancia afrutada de rosas, avainillada, dulce, atalcada, almizclada, ámbar, floral blanca y amaderada. Para mí, predominantemente es una fragancia fresca, frutal, limpia, levemente dulce, un dulzor agradable, bien conjugadas las notas. No tiene ninguna nota de madera que pudiese semejar o darnos que pudiese evocarnos oud. No siento que haya oud en esta fragancia. Y sí es una nota de madera seca. El sándalo, por ejemplo, que no tiene esta fragancia, el sándalo les da una nota amaderada, un toque amaderado, cremoso y dulce a la fragancia. El cedro es una madera seca. Cuando tú sientes una madera seca, es cedro. Y está bastante agradable. Una fragancia que siento bien tolerable, de salida moderada. Hay que pensar que todos estos perfumes no han macerado. Voy a tener que usarlos bastante, y como a los 2 meses, quizá ahí volver a ver qué tanto maduraron, su potencia, su estela, su duración. Pero es agradable, es perfume que también me hace respirar. Creo que perfil totalmente unisex, creo que es una fragancia versátil para todo el año. Está riquísimo, creo que sí lo podrías usar en primavera y en verano, pero es como un dulce de verano, quizás en los días que no hace tanto calor o para la tarde-noche de un verano. Eso me evoca. Vamos a aplicarla en piel.
Mira, cuando la aplico en piel se siente un inicio un poco alcoholoso, de alcohol, no de licor, de alcohol. Limpio, frutal, con algo un poquito mentoladito. Se siente más la rosa que el jazmín a mi nariz. Y se siente el almizcle entrelazado con una vainilla no gourmand, pero quiero ver también cómo madura, cómo macera este perfume para ver si realmente se torna o no gourmand. Lo comparan con otros perfumes que tengo en mi colección y la verdad es que no me evocó otro perfume. Por lo menos en lo que es su salida, está más atalcadito ahora. No me evoca a ninguno de los que dicen que se parece. Pero es distinto también en el secado, en la evolución, la temperatura, etc. Y como les digo recién, nuevo un perfume, podemos hacernos una idea, pero con el tiempo se van intensificando estos aromas. También podría haber piña acá, quizá naranja, pero no berry no es por el lado rojo, no es por el lado de la grosella, no es por el lado del lichi, no. Ay, pero me encantó, lo siento mucho más versátil. De los tres, Catherine, ¿cuál te gustó más? Mira, son bastante diferentes. El primero, el Tiffany, lo encuentro, qué rico es. Perfume femenino. Esto no se lo recomiendo a un varón, aunque un varón puede usar lo que él quiera. Hay perfumes de mujer en varón que se sienten con su pH exquisito, entonces eso va a depender de ti si lo quieres probar, pero está catalogado Tiffany como un perfume de dama. Entonces, de estos tres, el más diseñador, diferente e innovador perfil de diseñador sería Tiffany, que podrían venderlo como un Lancôme u otra marca similar. El Camera es un perfume muy dulce. ¡Ay, qué caneloso! La canela acá está muy presente. La vainilla. No le siento un toque boozy, no le siento olor a licor, no siento eso. Este perfume es inspirado supuestamente o similar a Angel Cher de Kilian. Yo no conozco esa fragancia. Entonces lo que yo te puedo decir es lo que yo siento y siento que no huele a licorado. Pero esto le quedaría muy bien a un varón y a una dama. Así que ese perfil tiene, y bueno, Aguad, como les decía, ya es un perfume más fresco. Te da una cosa mentolada, fresca, un poquito más helado. Camera es más cálido y Tiffany es en el medio, entre cálido y frío. Y bueno, esas han sido mis tres compras, bueno, mis tres perfumes que quería mostrarles en esta oportunidad. Voy a seguir grabando ahora mismo la segunda parte, así que las voy a tirar en días diferentes, pero les cuento que son fragancias también con muchísimo hype. Las dos que me quedan acá en esta caja son muy famosas, así que estén atentos. Bueno, les mando un beso, les mando un abrazo, cuídense. Y nos estaremos viendo en la segunda parte de este Abriendo Perfumes. Chao, chao.